Hola chicos, aquí estamos con una nueva historia, espero que les guste tanto como a mí hacerla. Los dejo con la historia capítulo 1, el despertar en el bosque de Hawkins. El frío era lo primero que Samuel sentía, un frío seco que se filtraba por sus pulmones. No debería estar sintiendo nada. Lo último que recordaba era el sonido chirriante de unos frenos y el impacto de un camión en una calle lluviosa de 2024. Abrió los ojos. El techo no era el de un hospital, sino un dosel de hojas muertas y ramas desnudas. Se incorporó de golpe, sintiendo un mareo violento. Su cuerpo se sentía pequeño. Miró sus manos. No eran las manos de un hombre de 20 años, sino las de un niño de 11. VIP. Sistema inicializado. Una pantalla flotante, azul translúcida, apareció frente a sus ojos. Huésped, Samuel. Nivel 1. Clase, estudiante de academia, bloqueado. Título del extranjero. HP 100/100. CP, Chakre 10/10. Bloqueado, requiere aptitud física. Misión diaria, preparando el contenedor. Correr 5 kilómetros. 0/5. Flexiones 50. 0/50. Sentadillas 50. 0/50. Advertencia, el incumplimiento resultará en una penalización en el Upside Down. Samuel jadeó. Conocía este formato. Había leído suficientes manguas para saber qué era esto, pero ¿dónde estaba? Se puso de pie y caminó hasta salir del pequeño bosque. Al llegar a una carretera asfaltada, vio un cartel de madera desgastada, Welcome to Hawkins, Indiana. No puede ser, susurró. Estaba en 1982. Tenía un año antes de que todo se fuera al infierno. El primer encuentro. Caminando por los suburbios, Samuel se sintió un intruso en una película de Spielberg. La ropa que llevaba era simple, una sudadera gastada y unos vaqueros que le quedaban un poco grandes. De repente, el sonido de unas bicicletas lo sacó de sus pensamientos. 4 niños venían en fila india. Los reconoció al instante, Mike liderando, Lucas y Dustin discutiendo sobre alguna regla de Dungeons and Dragons, y Will, el más pequeño, cerrando el grupo. Te digo que el Demogorgon no puede usar telepatía de esa forma, gritaba Dustin. Samuel se quedó paralizado. El sistema vibró. Misión de rango detectada, formar parte del grupo. Objetivo, interactuar con el grupo principal sin parecer un bicho raro. Recompensa, desbloqueo de la habilidad, control de chakre, básico. Samuel respiró hondo. Sabía que si quería sobrevivir a los laboratorios de Hawkins y a lo que venía de la otra dimensión, necesitaba aliados. Pero más importante, necesitaba el sistema. Oigan, gritó Samuel, alzando la mano, ¿saben dónde queda la biblioteca? Me acabo de mudar y estoy algo perdido. Los 4 frenaron en seco. Mike, con su curiosidad natural, lo escaneó de arriba abajo. Está a unas 6 manzanas de aquí, hacia el centro, dijo Mike. ¿Eres nuevo? No te hemos visto en la escuela. Llegué ayer, mintió Samuel con naturalidad. Soy Samuel. Yo soy Mike. Ellos son Dustin, Lucas y Will. Si vas a la biblioteca, Dustin también va para allá a buscar libros de ciencia ficción. Puedes ir con él. El efecto mariposa comenzó en ese instante. En la historia original, ese día los chicos se fueron directamente a la casa de Mike, pero la presencia de Samuel cambió el flujo. El sistema empieza a funcionar. Esa noche, tras ser adoptado temporalmente por la dinámica del grupo, Samuel regresó al pequeño motel donde, convenientemente, el sistema había creado un trasfondo legal para él como un huérfano bajo tutela estatal. Se dejó caer al suelo y empezó las flexiones. El sudor le escocía en los ojos. No tenía el cuerpo de Naruto, tenía el cuerpo de un niño debilucho de los 80, 48, 49, 50, gritó, colapsando. Misión diaria completada. Recompensas obtenidas. Recuperación de estado. Más 3 puntos de estadística, asignados a fuerza y agilidad. Habilidad desbloqueada, Sunshin no Yatsu, cuerpo parpadeante, versión Hawkins. Nota, debido a tu bajo nivel de chakre, solo puedes moverte 5 metros a gran velocidad. Enfriamiento, 10 minutos. Samuel sonrió. No era un Rasengan, no era un Susanoo. Era un pequeño truco de velocidad. Pero en un mundo donde el peligro principal eran monstruos lentos y científicos con pistolas, la velocidad lo era todo. Miró por la ventana hacia el horizonte, donde las luces del laboratorio de Hawkins parpadeaban en la distancia. Eleven todavía estaba allí dentro. Will todavía estaba a salvo. El año que viene, el portal se abre, se dijo a sí mismo. Y esta vez, el Upside Down no sabrá que lo golpeó. Capítulo 2, la carga del chakre y el manual de operaciones.
Hawkins era un lugar tranquilo, demasiado tranquilo para alguien que sabía que una dimensión de pesadilla palpitaba justo debajo de sus pies. Samuel se despertó a las 5 a.m., mucho antes de que el sol empezara a pintar de naranja el horizonte de Indiana. Su cuerpo le gritaba, las agujetas por las 50 flexiones del día anterior se sentían como si le hubieran pasado una apisonadora por encima. Bip, recordatorio, misión diaria iniciada. Si no completas el entrenamiento en 3 horas, el sistema activará la zona de penalización, el vacío del Upside Down, durante 15 minutos. Samuel se lanzó de la cama, aterrizando torpemente. No quería ni imaginar lo que significaba esa penalización. Con ropa deportiva barata y unas zapatillas que apenas aguantarían el trote, salió al frío aire de la mañana. El entrenamiento de un shinobi. Mientras corría los 5 kilómetros por los senderos boscosos que rodeaban el Laboratorio Nacional de Hawkins, Samuel intentaba acceder a esa energía que el sistema llamaba CP, chakra. Según la lógica de Naruto, el chakra era la mezcla de energía física y energía espiritual. Él tenía de sobra la segunda, pero su cuerpo de niño de 11 años era un contenedor defectuoso. Vamos, concéntrate, jadeó, cerrando los puños mientras corría. De repente, sintió un calor punzante en la boca del estómago. No era dolor, era como si hubiera tragado una brasa encendida. Alerta, bobinas de chakra detectadas. Iniciando apertura parcial. Advertencia, tu resistencia física es insuficiente para manejar grandes flujos. Riesgo de rotura muscular. Samuel se detuvo en seco, apoyándose contra un árbol. Sus manos temblaban. Vio como una tenue aura azulada, casi invisible a la luz del alba, brotaba de sus poros y se desvanecía en el aire. No era el chakra masivo de un Jinchuriki, era apenas un hilo, pero era real. Para probar su nueva habilidad, Sunshin no Yatsu, cuerpo parpadeante, fijó su vista en una roca a 5 metros, canalizó ese calor hacia sus piernas. ¡Zas! El mundo se volvió borroso por una fracción de segundo. Cuando recobró la visión, sus pies estaban justo delante de la roca, pero sus pulmones ardían como si hubiera corrido un maratón. Había consumido 5 de sus 10 puntos de CP en un solo movimiento de 5 metros. Esto va a ser más difícil de lo que pensaba, susurró, secándose el sudor. Si uso esto en una pelea, me quedaré seco en 2 movimientos. El efecto mariposa en el radio SAC. Más tarde ese día, Samuel se encontró con Dustin en el centro del pueblo. Dustin estaba obsesionado con mejorar su radio para contactar con una supuesta estación en Australia. En la línea temporal original, Dustin habría pasado la tarde solo o intentando convencer a Mike, pero la presencia de Samuel, alguien que parecía entender de frecuencias y que no lo llamaba loco, cambió su rutina. Te lo digo, Sam, si cambiamos el condensador por uno de mayor capacidad, podríamos captar señales que ni siquiera el gobierno detecta, decía Dustin, moviendo las manos con entusiasmo mientras caminaban hacia la tienda de electrónica. O podrías terminar quemando la placa base, Dustin, respondió Samuel con una sonrisa. Se sentía extraño actuar como un niño, pero se estaba acostumbrando. Aunque, si usamos un puente de cobre en la antena, podrías estabilizar la señal. Dustin se detuvo y lo miró con los ojos como platos. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Eres una especie de genio oculto? Solo leo mucho, mintió Samuel. En realidad, recordaba videos de YouTube de su vida anterior. Mientras estaban en la tienda, ocurrió el primer cambio significativo. Un hombre de aspecto severo, con un uniforme gris de laboratorio, entró a comprar suministros eléctricos de alta precisión. Samuel lo reconoció por las descripciones de la serie, era uno de los técnicos de confianza del Dr. Brenner. El sistema de Samuel reaccionó instantáneamente. Misión de recolección detectada. Objetivo, etiquetar al objetivo con una marca de rastreo primitiva. Recompensa, mapa del perímetro exterior del laboratorio y 50x. Samuel sintió un escalofrío. Si lo atrapaban, estaba muerto. Pero necesitaba ese mapa. Aprovechando que Dustin estaba distraído mirando unos walkie-talkies, Samuel caminó hacia el estante detrás del técnico. Utilizó su control de chakra, todavía rudimentario, para adherir una pequeña pegatina metálica que había recogido del suelo en la gabardina del hombre. Fue un movimiento rápido, casi un juego de manos. El técnico se giró bruscamente. Sus ojos fríos escanearon a Samuel. Ten cuidado, niño. Este no es un lugar para jugar. Lo siento, señor, dijo Samuel, bajando la cabeza con fingida timidez. El hombre salió de la tienda. Samuel sintió que el corazón le martilleaba el pecho. Misión completada. Has obtenido mapa de vigilancia, nivel 1.
El club de ave. Esa tarde, los chicos se reunieron en la escuela para el club de ave con el señor Clarke. Mike, Lucas y Will estaban allí. La dinámica estaba cambiando. Lucas, que solía ser el más escéptico, empezaba a ver a Samuel como el estratega del grupo debido a su calma inusual. Samuel dice que deberíamos establecer un código de señales con las linternas en caso de que las radios fallen, anunció Dustin al grupo. ¿Para qué necesitaríamos eso?, preguntó Mike, aunque parecía intrigado. Nunca se sabe, Mike, respondió Samuel, sentándose en una de las mesas. A veces la tecnología falla cuando más la necesitas. Hay cosas ahí fuera, interferencias, quiero decir, que pueden dejarnos aislados. Will, que había estado callado dibujando en su cuaderno, levantó la vista. Yo creo que es una buena idea, me hace sentir más seguro. Samuel sintió una punzada de culpa. Miró a Will, el niño que en menos de un año pasaría semanas atrapado en una pesadilla viviente. No dejaré que te pase lo mismo, Will, pensó. O al menos, no estarás solo. Estado del sistema actualizado. Nivel 2. Habilidades, * Sunsin no Yatsu, nivel 1. Transformación, Gen no Yatsu, bloqueado, requiere nivel 5. Efecto mariposa, 2.5%, pequeñas alteraciones en la cohesión del grupo y tecnología local. Al llegar la noche, Samuel regresó a su habitación. Se sentó en posición de loto. El sistema le había dado su primera recompensa de nivel, un manual de instrucciones sobre cómo realizar el sello de confrontación. No era para pelear todavía, era para aprender a sentir el peligro. Mientras cerraba los ojos, por primera vez, Samuel no escuchó el silencio de Hawkins. Escuchó un latido profundo, rítmico, que venía del bosque. Algo estaba despertando antes de tiempo. El portal aún no estaba abierto, pero su llegada había dejado una huella energética que el mundo del revés ya estaba empezando a oler. Capítulo 3. El rastro en el bosque y la primera sangre. La pantalla del sistema parpadeaba con un tono carmesí que Samuel no había visto antes. Alerta de seguridad. Fluctuación detectada en el tejido de Mention local. Misión de emergencia. Primer contacto. Punto. Objetivo: investigar la zona de alta densidad energética en Megwood. Recompensa: pergamino de técnica, Hiding in Mist, de rank, y 200 exp. Samuel se ajustó los cordons de sus botas. Era medianoche. El pueblo de Hawkins dormía bajo una manta de niebla espesa, de esas que en las películas de terror anuncian que nada bueno va a suceder. No tenía armas, salvo un pequeño cuchillo de cocina que había tomado prestado, y un par de piedras que, según el sistema, podía imbuir con una cantidad mínima de chakre para que golpearan como balas. Si muero aquí, espero que el sistema tenga una política de reembolso, susurró para sí mismo, saltando por la ventana de su habitación en la planta baja. El corredor de las sombras. Caminar por el bosque de noche era una experiencia sensorial abrumadora. Gracias a su entrenamiento de los últimos días, su estadística de percepción había subido a 4. Podía escuchar el crujir de las ramas a 20 metros y el aleteo de los búhos. Sin embargo, a medida que se acercaba a la zona marcada en su mapa mental, el bosque cambió. El sonido de los grillos se detuvo en seco. Un silencio antinatural, pesado y denso, lo envolvió. El aire empezó a oler a azufre y a carne podrida. Acentrado en una zona de influencia, el vacío. Tu CP se drenará constantemente, menos 0.1 por minuto. Samuel vio algo moverse entre los matorrales. No era el Demogorgon, era demasiado pronto para eso, pero era algo que no pertenecía a este mundo. Una especie de zarcillo negro, del grosor de un brazo humano, se retorcía en el suelo, saliendo de una pequeña grieta en la base de un árbol viejo. El sistema reaccionó. Enemigo, fragmento de las sotamentes, debilitado. Nivel, HP 50/50. El zarcillo se irguió como una cobra. Samuel sintió el miedo reptando por su columna. Era un niño de 11 años frente a una abominación interdimensional. Sunsin no Yatsu, susurró. El mundo se desplazó. Samuel apareció a la derecha del zarcillo, lanzando el cuchillo de cocina con toda su fuerza. El metal golpeó la masa oscura, pero apenas le hizo un rasguño. El zarcillo lanzó un chillido agudo que no se escuchó con los oídos, sino directamente en su mente. HP 90/100, daño mental recibido. Maldita sea, Samuel retrocedió. Sabía que no podía ganar en una pelea de fuerza bruta.
Recordó sus lecciones sobre el chakra. El sistema dijo que podía imbuir objetos. Cerró los ojos por un segundo. Visualizó el calor en su estómago y lo empujó hacia su mano derecha, donde sostenía una piedra lisa del camino. La piedra comenzó a emitir un leve brillo a su lado. Aviso, has utilizado capa de chakra improvisada. Consumo de CP 3. CP actual 4 décimos. Lanzó la piedra con un grito. Esta vez, el proyectil no rebotó. Al impactar con el zarcillo, la energía azul explotó en una pequeña chispa de luz blanca. La criatura se retorció violentamente antes de disolverse en un charco de líquido negro y viscoso. Misión completada. Has ganado 200x, level up, nivel actual 3. Puntos de estadística disponibles 5. El primer cambio en la trama. Mientras Samuel recuperaba el aliento, escuchó el sonido de un motor. Un jeep de la policía se acercaba por la carretera cercana. Era Jim Hopper en su patrulla nocturna. En la historia original, Hopper no encontraba nada inusual en el bosque hasta la desaparición de Will, pero Samuel había dejado rastro. El charco de líquido negro todavía burbujeaba, y su cuchillo de cocina estaba clavado en el árbol, cubierto de esa sustancia. Samuel usó sus últimos puntos de CP para un zoom sin final, ocultándose detrás de un grueso roble justo cuando los faros de Hopper iluminaban la zona. El jefe de policía bajó del vehículo, ajustándose el sombrero. Caminó hacia el árbol, notando el brillo del metal. ¡Qué demonios!, murmuró Hopper, sacando un pañuelo para recoger el cuchillo. Miró el líquido negro y luego el bosque oscuro. ¿Quién anda ahí? Samuel contuvo la respiración. El sistema le mostró un mensaje nuevo. Efecto mariposa actualizado, 5%. Consecuencia, el jefe de policía Jim Hopper ha encontrado evidencia de actividad paranormal 11 meses antes de lo previsto. La vigilancia policial en el bosque aumentará un 20%. Mierda, pensó Samuel. Estaba haciendo las cosas más difíciles para él mismo, pero al mismo tiempo, estaba alertando a la única persona capaz de proteger al pueblo. El regreso y la nueva habilidad. De vuelta en su habitación, Samuel estaba agotado, pero sus ojos brillaban de emoción. Abrió el inventario y reclamó su recompensa, el pergamino de Hiding in Mist, Kirigakure no Yatsu. Técnica, Hiding in Mist, rango de, adaptada. Descripción, crea una densa niebla en un radio de 10 metros. La niebla bloquea la visión normal y confunde los sentidos térmicos de las criaturas del Upside Down. Costo, 8 CP por minuto. Ahora tengo una forma de escapar, dijo Samuel, guardando el pergamino bajo su almohada. Y con los 5 puntos de estadística, voy a subirlos todos a resistencia. Necesito más chakra si quiero sobrevivir a lo que viene. Antes de dormir, Samuel miró su mano. Aún quedaba una pequeña mancha del líquido negro del zarcillo. No se quitaba con agua. Era una marca. Una señal de que el sistema no solo le estaba dando poderes de Naruto para jugar a ser un héroe, lo estaba preparando para una guerra que la tecnología de los años 80 no podía ganar. A la mañana siguiente, en la escuela, se encontró con los chicos. Mike parecía preocupado. ¿Oyeron las noticias? Dicen que Hopper encontró algo raro en el bosque anoche. Mi mamá dice que no debemos ir a Megwood por un tiempo. Eso es absurdo, dijo Lucas. Seguro fue un animal. Samuel se mantuvo en silencio, pero sintió la mirada de Will sobre él. Will, con su sensibilidad especial, parecía notar que algo en Samuel había cambiado desde ayer. ¿Estás bien, Sam?, preguntó Will en voz baja. Pareces cansado. Solo dormí mal, Will, respondió Samuel con una sonrisa reconfortante. Pero no te preocupes. Mientras estemos juntos, nada malo va a pasar. Mentir le dolió, pero era necesario. El sistema le mostró una notificación final antes de que sonara la campana de clase. Nueva misión principal, la niña del vestido rosa. Objetivo, localizar a la sujeto 011 antes de que escape del laboratorio. Capítulo 4, la infiltración y el eco de los 11. La misión principal parpadeaba en su visión como un neón roto. Localizar a la sujeto 011. Samuel sabía que, en la historia original, Eleven no escapaba hasta finales de 1983, pero él estaba en 1982. Si lograba establecer un contacto temprano, quizás podría evitarle meses de tortura en el tanque de privación sensorial. Pero había un problema, el laboratorio de Hawkins no era un patio de recreo, era una fortaleza custodiada por hombres con ametralladoras y científicos sin escrúpulos. Nivel 3. Apenas tengo chakra para 2 minutos de acción, murmuró Samuel, revisando su equipo en el sótano de su vivienda. Si me atrapan, no hay respawn.
Había invertido sus puntos en resistencia, lo que elevó su reserva de energía. HP 150/150, CP 45/45. Resistencia 8, más 3 por nivel. El perímetro eléctrico. Utilizando el mapa que obtuvo del técnico en el capítulo anterior, Samuel encontró un punto ciego en la valla electrificada, cerca de una tubería de desagüe. El bosque alrededor del laboratorio se sentía diferente, el aire estaba cargado de electricidad estática. Aviso, zona de alta seguridad. Los guardias tienen linternas y radios. Samuel vio a 2 guardias patrullando cerca de la entrada de servicio. Necesitaba pasar por esa puerta para llegar al conducto de ventilación que conectaba con el ala médica. Es hora de probarlo, dijo, realizando los sellos manuales que el sistema le había grabado en la memoria muscular. Buey, liebre, serpiente. Kirigakure no Yatsu, Yatsu ocultación en la niebla. De sus pulmones brotó un vapor frío y espeso que comenzó a expandirse rápidamente. En segundos, el área de 10 metros quedó sumergida en una bruma blanca tan densa que los guardias apenas podían verse las manos. ¿Qué demonios, Jones, ves esto?, gritó uno de los guardias, tosiendo. ¿De dónde salió esta niebla? No se ve nada, usa la radio. Aprovechando la confusión y el hecho de que la niebla del sistema también amortiguaba los sonidos, Samuel usó un Sunsin para cruzar la distancia y deslizarse por la puerta de servicio que uno de los guardias había dejado entreabierta por el pánico. Dentro del laberinto, el interior del laboratorio era un contraste violento con la naturaleza del exterior. Pasillos blancos, luces fluorescentes que zumbaban y ese olor clínico que Samuel odiaba. Nueva habilidad pasiva desbloqueada, sentido de chakra, básico. Descripción, puedes detectar fuentes de energía cercanas. El sistema marcará a los seres con habilidades especiales en tu radar. Un punto dorado, brillante y vibrante, apareció en su minimapa. Estaba 3 niveles más abajo. Samuel se movió con cautela, usando las sombras. Sus estadísticas de agilidad le permitían trepar por las tuberías del techo como un verdadero aspirante a ninja. Al llegar a una rejilla de ventilación que daba a una sala de observación, se detuvo. Abajo, a través del cristal reforzado, la vio. Eleven era más pequeña de lo que recordaba en la televisión. Llevaba el electrodo en la cabeza y ese camisón de hospital sucio. Estaba sentada frente a un vaso de Coca-Cola, intentando aplastarlo con la mente bajo la mirada gélida del Dr. Brenner. Hazlo de nuevo. 7, dijo Brenner con una voz suave que escondía una crueldad infinita. 7, pensó Samuel. Espera, no es Eleven, es otro número. Corrección del sistema. Objetivo detectado, sujeto 007. Eleven se encuentra en la cámara acorazada C. Samuel sintió un bol de agua fría. Su presencia y el efecto mariposa ya estaban alterando quién estaba en qué sala. Pero de repente, algo más sucedió. El punto dorado en su mapa se volvió rojo sangre. En la sala de abajo, la niña llamada 7 no aplastó el vaso. Se giró y miró directamente hacia la rejilla de ventilación donde estaba Samuel. Sus ojos sangraban. Tú no deberías estar aquí, una voz resonó en la cabeza de Samuel. No era una voz de niña, era un susurro distorsionado por el poder psíquico. La huida desesperada. El sistema empezó a emitir alarmas rojas. Peligro. Conexión psíquica forzada. Tu mente está siendo rastreada por el Dr. Brenner. Seguridad. Sala de observación 4. Gritó Brenner, mirando hacia el techo. Samuel no esperó. Pateó la rejilla y saltó hacia el pasillo opuesto. Los guardias ya estaban corriendo hacia su posición. Sunsin. Usó la técnica 2 veces seguidas, quemando casi todo su chakra. Llegó a una ventana del segundo piso. No había tiempo para escaleras. Atravesó el cristal con el hombro, imbuido en su última gota de energía, y cayó hacia los arbustos exteriores. El dolor le recorrió el costado, pero no se detuvo. Se internó en el bosque mientras las sirenas del laboratorio empezaban a aullar, rompiendo la paz de Hawkins. Consecuencias. Esa noche, Samuel regresó a su habitación sangrando por un corte en el brazo, pero con una información vital. Misión fallida, no localizaste a Eleven. Penalización evadida, gracias a la intervención de la sujeto 007, el rastreo de Brenner se perdió en el bosque. Sin embargo, el panel de control mostró algo que le heló la sangre. Efecto mariposa, 12%. Consecuencia, el Dr. Brenner ahora sabe que hay alguien con habilidades desconocidas fuera del laboratorio. Ha ordenado el despliegue de furgonetas de escucha en el vecindario de Maple Street. Maple Street, la calle de Mike. Samuel se sentó en el suelo,
tratando de estabilizar su respiración. Había fallado en encontrar a Eleven, pero había descubierto que Brenner tenía a otros niños activos. La historia se estaba volviendo mucho más peligrosa. Al día siguiente en la escuela, el ambiente era tenso. Había patrullas de policía cerca de la entrada y hombres de traje gris hablando con el director. Sam Mike lo llamó aparte en los casilleros. Su rostro estaba pálido. Dustin dice que vio furgonetas del gobierno cerca de mi casa esta mañana. ¿Crees que tenga que ver con lo que Harper encontró en el bosque? Samuel miró a su amigo. El peso de la verdad era demasiado grande, pero no podía decírselo. Todavía no. No lo sé, Mike, pero escucha bien, a partir de ahora, nadie anda solo, ¿entendido? Nadie. De repente, el sistema vibró con un mensaje nuevo, uno que no esperaba. Has desbloqueado una nueva rama de habilidades, sello de contrato, limitado. Descripción, puedes compartir una fracción de tu chakra con otros. Si lo haces, ellos también podrán ver las sombras. Samuel miró a Mike. Si compartía su poder con los chicos, dejarían de ser víctimas, pero se convertirían en objetivos. Capítulo 5, el pacto de los 5 y el despertar del chakra. El zumbido de las furgonetas blancas de la Hawkins Power and Light se había vuelto una constante en Maple Street. Samuel las veía desde la ventana de su habitación, sabiendo que no estaban reparando líneas eléctricas. Estaban buscando frecuencias, buscando el pico de energía que él mismo había causado al usar el Kirigakure en el laboratorio. Si me quedo de brazos cruzados, Brenner los atrapará uno por uno, masculló Samuel. Abrió el menú del sistema. Habilidad, sello de contrato, vínculo de chakra. Costo 10 EP permanentes por cada vínculo activo. Reducirá tu máximo hasta que el vínculo se rompa. Efecto, los vinculados obtienen ojo del shinobi, pueden ver entes invisibles y energía, y una mejora física leve. El sistema me está quitando poder para dárselo a ellos, es un riesgo, pero no tengo opción. La reunión en el sótano de Mike. Esa tarde, Samuel convocó a una reunión de emergencia. Mike, Dustin, Lucas y Will estaban sentados alrededor de la mesa de Dungeons and Dragons. La atmósfera era pesada. Esas furgonetas no son de la compañía eléctrica, empezó Samuel, yendo directo al grano. ¿De qué hablas, Sam?, preguntó Lucas, cruzando los brazos. Mi papá dice que solo están arreglando transformadores. Tu papá no vio lo que yo vi en el bosque. Samuel bajó la voz. Chicos, Hawkins no es lo que parece. Hay un lugar, un laboratorio. Están haciendo experimentos con personas, con niños como nosotros. Dustin soltó una risa nerviosa. Eso suena a película de Carpenter. Sam, ¿estás bien? Samuel no respondió con palabras. Extendió su mano derecha y, por primera vez frente a ellos, canalizó su chakra. Una llama de energía azul, vibrante y cálida, bailó sobre su palma. Los 4 niños se quedaron petrificados. Will retrocedió un paso, con los ojos como platos. No es magia, y no es ciencia ficción, dijo Samuel. Es energía. Y si quiero protegerlos, necesito que ustedes también puedan sentirla. Si aceptan, no habrá vuelta atrás. El gobierno nos perseguirá si se enteran. Mike miró la llama azul y luego a sus amigos. Su instinto de líder se activó. Will fue el que dijo que el bosque se sentía extraño. Si Samuel dice que estamos en peligro, yo le creo. Yo también, susurró Will, acercándose. El ritual del vínculo. Samuel les pidió que se tomaran de las manos en círculo. Realizó una serie de sellos lentos, carnero, pájaro, perro. ¡Qué chillose! Vínculo de almas, exclamó. Notificación del sistema. Vínculo establecido con Michael Wheeler, Dustin Henderson, Lucas Sinclair, Will Byers. Tu CP máximo ha bajado temporalmente de 45 a 5. Samuel se sintió repentinamente débil, casi desmayándose, pero el efecto en los demás fue inmediato. Dustin se quitó las gorras, tocándose los ojos. Dios mío, todo brilla. Puedo ver el aire, murmuró Lucas, mirando las corrientes de energía estática que flotaban en la habitación. Will, sin embargo, miró hacia la esquina más oscura del sótano y palideció. Sam, hay algo ahí, una mancha negra en la pared. Samuel miró. Gracias al vínculo, ahora todos podían ver los puntos de erosión, donde el Upside Down intentaba filtrarse. El efecto mariposa estaba acelerándose, la presencia de Samuel estaba debilitando el velo entre mundos mucho antes de que Eleven abriera el portal. El primer entrenamiento. Escuchen, dijo Samuel, recuperando el aliento. Ahora son parte de esto. No pueden usar fuego por las manos ni volar, pero son más rápidos y sus sentidos están agudizados. Mañana empezaremos a entrenar en la cantera. ¿Entrenar para qué?,
Preguntó Mike. Para la guerra que viene, respondió Samuel con seriedad. Porque Brenner no es el único problema. El azotamentes ya sabe que estamos aquí. Estado del sistema. Nivel 4. Efecto mariposa 18%. Consecuencia, los protagonistas han despertado su red de chakra. La línea temporal original de la temporada 1 hectárea ha sido oficialmente fragmentada. Mientras tanto, en el laboratorio de Hawkins, el Dr. Brenner observaba una gráfica en un monitor. 4 señales de energía idénticas a la del intruso acababan de encenderse en el mapa del pueblo como estrellas en la noche. Encuéntrenlos, ordenó Brenner a sus hombres, y traigan a la sujeto 007. Necesitamos que rastree estas nuevas frecuencias. El juego del gato y el ratón acababa de volverse global dentro de los límites de Hawkins. Samuel ya no era un lobo solitario, ahora tenía una manada, pero la manada era inexperta y el cazador estaba cerrando el cerco. Capítulo 6. La emboscada en el camino y el despertar de la voluntad. El sol de la tarde golpeaba con fuerza mientras los 5 niños pedaleaban hacia la cantera abandonada. Para un observador externo, eran solo niños en bicicleta. Para el sistema de Samuel, eran 4 bombillas encendidas en un mar de oscuridad. Me siento ligero, decía Dustin, pedaleando sin esfuerzo. Normalmente me costaría subir esta cuesta, pero es como si mis piernas tuvieran resortes. No te confíes, Dustin, advirtió Samuel, mirando constantemente por el espejo retrovisor de su bicicleta. El vínculo les da una ventaja física, pero su chakra es inestable. Si lo fuerzan demasiado, se desmayarán. Alerta de proximidad. 2 objetivos motorizados acercándose a alta velocidad por la retaguardia. Samuel sintió un escalofrío. En su radar, 2 puntos rojos parpadeaban. Una furgoneta blanca de la Hawkins Power and Light apareció tras una curva, seguida de un sedán negro. No llevaban las sirenas puestas, pero venían rápido. ¡Abran paso, fuera de la carretera! Ahora, gritó Samuel. La persecución. Los chicos se desviaron hacia un camino de tierra que conducía al denso bosque antes de la cantera. La furgoneta no se detuvo, saltó el arcén y empezó a perseguirlos, levantando nubes de polvo. «¡Nos van a arrollar!», gritó Will, el miedo apoderándose de él. Samuel sabía que no podía usar el Sunsin para salvar a todos, y su CP máximo estaba reducido a 5 debido al vínculo. Tenía que ser creativo. Mike, Lucas, visualicen la energía en sus ojos. Ordenó Samuel mientras pedaleaba. Busquen el punto más débil en los neumáticos de esa furgoneta. Gracias al ojo del Shinobi, Lucas vio algo que nunca habría notado antes, una válvula de presión brillando con un tono anaranjado debido al calor de la fricción. «Ahí», señaló Lucas. Samuel sacó una canica de acero de su bolsillo. Solo tenía chakra para un disparo. Concentró su voluntad, imbuyendo la canica con una rotación espiral mínima, inspirada en el principio básico del Rasengan. Disparo de presión. La canica salió disparada de sus dedos como un proyectil. No golpeó el neumático, sino que impactó directamente en la válvula que Lucas había señalado. El neumático estalló con un sonido ensordecedor. La furgoneta dio un volantazo violento, volcando sobre su costado y bloqueando el camino al sedán negro que venía detrás. El primer entrenamiento real, pisar árboles. Llegaron a la cantera jadeando. Estaban a salvo por el momento, pero el susto les había quitado la inocencia. «Nos están cazando de verdad», dijo Mike, mirando sus manos temblorosas. «Samuel, ¿qué hacemos? No podemos volver a casa así. Tenemos que aprender a escondernos y a movernos donde ellos no puedan», dijo Samuel, caminando hacia un gran pino. Primer paso, control de superficie. Samuel corrió hacia el árbol y, en lugar de chocar, subió 3 pasos por el tronco verticalmente antes de dar una voltereta y caer de pie. Los chicos se quedaron boquiabiertos. «No puede ser, eso desafía la gravedad», murmuró Dustin. «Es control de chakra en las plantas de los pies», explicó Samuel. «Si logran dominar esto, podrán moverse por los tejados de Hawkins y el bosque sin dejar huellas». Durante las siguientes 3 horas, la cantera se llenó de sonidos de niños cayendo al suelo y gritos de frustración. Pero el efecto mariposa estaba trabajando a su favor, la determinación de los chicos era mayor que en la línea temporal original. Notificación del sistema. Will Byers ha desbloqueado, percepción extrasensorial, nivel 1. Debido a su conexión natural con el otro lado. Lucas Sinclair ha desbloqueado, puntería de precisión, nivel 1. Dustin Henderson ha desarrollado, análisis de flujo de energía. Mike Wheeler ha obtenido el título, capitán de la manada, aumenta la moral del grupo en un 10%. La sombra de Brenner.
Mientras los chicos practicaban, Samuel se alejó un poco. Su radar detectó algo inusual. No era un humano. En el borde del acantilado de la cantera, una figura delgada y con el pelo rapado los observaba. Samuel se tensó, preparando un kunai improvisado. 7, susurró, recordando a la niña del laboratorio. Pero no era la niña que había visto antes. Esta pequeña tenía una mirada diferente, más profunda, y un rastro de sangre seca bajo su nariz. Llevaba un vestido rosa sucio y una chaqueta azul. Era Eleven. Ella lo miró fijamente. Sus ojos se cruzaron. A través del vínculo de chakra que Samuel tenía activo, Eleven sintió algo que nunca había experimentado: calor, compañerismo y una luz azul que no quemaba. Ella no dijo nada. Simplemente señaló hacia el bosque, en dirección al laboratorio, y luego se puso un dedo en los labios, pidiendo silencio. Un segundo después, desapareció entre los árboles. Misión actualizada. Has establecido contacto visual con la sujeto 011. Recompensa parcial. Has recuperado 5 puntos de tu CP máximo. Tu cuerpo se está adaptando al vínculo. Ella ya está fuera, pensó Samuel, con el corazón latiendo a 1000. Eleven escapó un año antes. El efecto mariposa había alcanzado un punto de no retorno. La temporada 1 no iba a empezar con la desaparición de Will, sino con una cacería humana masiva en la que Samuel y sus amigos eran los protectores de la persona más buscada del mundo. Chicos, recojan sus cosas, gritó Samuel a sus amigos. El entrenamiento terminó por hoy. Tenemos una invitada que encontrar. Capítulo 7, el encuentro en Venice y la sombra del cuervo. El aire en el bosque de Megwood se sentía cargado de estática. La aparición de Eleven en la cantera no era una coincidencia, ella había sentido la explosión de chakra de Samuel. En el mundo de Stranger Things, los poderes psíquicos y el chakra estaban empezando a resonar en la misma frecuencia. ¿A quién viste, Sam?, preguntó Mike, limpiándose el barro de las rodillas tras su enésimo intento de escalar el árbol. Alguien que necesita nuestra ayuda, respondió Samuel, mirando hacia el norte. Una niña, como nosotros, pero diferente. Nueva misión: el refugio del Quesinaro. Objetivo: llegar al restaurante Benny's Burgers antes que el equipo de contención de Brenner. Recompensa: habilidad de rastreo, sentido del sabueso y 300 exp. La carrera contra el reloj. Samuel sabía que en la historia original, Benny Hammond, el dueño del restaurante, moría a manos de los agentes de Brenner por intentar ayudar a Eleven. No podía permitir que eso sucediera. A las bicicletas, ordenó Samuel, usen el chakra en sus piernas, pero mantengan el flujo constante. Si sienten que el corazón les late demasiado rápido, bajen el ritmo. Los 5 niños salieron disparados. Con el vínculo activo, sus bicicletas se movían a una velocidad que desafiaba a los motores de los coches de la época. Cruzaron los caminos secundarios, evitando las carreteras principales donde las patrullas de policía ahora eran más frecuentes. El efecto mariposa en el restaurante. Llegaron a Benny's Burgers justo cuando el sol comenzaba a ponerse. A través de la ventana, Samuel vio la escena: una niña pequeña devorando papas fritas con las manos mientras un hombre corpulento y de barba, Benny, la observaba con una mezcla de lástima y confusión. Esperen aquí, dijo Samuel a los chicos. Si ven una furgoneta blanca, hagan la señal de la linterna. Samuel entró al local. El sonido de la campana sobre la puerta hizo que Eleven se tensara como un animal acorralado. Sus ojos, antes apagados, brillaron con una luz dorada. Hola, Benny, dijo Samuel, tratando de sonar como un niño normal. Mi cadena se rompió fuera, ¿puedo usar tu teléfono? Claro, chico, pero tendrás que esperar un segundo, dijo Benny, señalando a Eleven. Estoy tratando de averiguar de dónde salió esta pequeña. Samuel se acercó a la barra y miró directamente a Eleven. En el plano espiritual, él le envió una señal, un pequeño pulso de chakra azul, tranquilo, como el de una madre. Eleven se relajó visiblemente. Se llama Eleven, susurró Samuel lo suficientemente bajo para que solo ella lo oyera. Ella lo miró fijamente. ¿Tú, como yo?, preguntó ella con voz quebrada. Parecido, respondió él, pero vienen hombres malos. Benny, tienes que cerrar la puerta trasera. Ahora, el ataque de la agencia. Antes de que Benny pudiera preguntar qué estaba pasando, el radar de Samuel se volvió loco. Aviso: múltiples firmas de calor detectadas. Tiradores en el perímetro. Al suelo, gritó Samuel. Un disparo atravesó la ventana de cristal, impactando en la cafetera de metal detrás de Benny. Samuel no lo dudó. Aunque su CP máximo era bajo, su nivel de control había aumentado. Realizó un sello rápido. Kaibun Shin no Yatsu, Yatsu, clon de sombra, versión limitada.
Una nube de humo estalló al lado de Samuel, y un clon idéntico a él apareció. No era un clon sólido y duradero como los de Naruto adulto, sino una imagen de Chakre que duraría apenas unos segundos, pero fue suficiente. El clon corrió hacia la puerta principal para distraer a los agentes, mientras el Samuel real agarraba a Eleven de la mano. Benny, vete a la cámara frigorífica, no salgas hasta que todo esté en silencio, le ordenó Samuel al Kesinaru, quien estaba en shock. Escape en la oscuridad. Samuel y Eleven salieron por la cocina justo cuando Mike y los demás llegaban con las bicicletas traseras. ¡Suban!, gritó Mike, señalando su propia bicicleta. ¡Sube con ella! La persecución comenzó en el bosque oscuro tras el restaurante. Los agentes de Brenner disparaban, pero los chicos eran demasiado rápidos y pequeños. Samuel usó su última reserva de energía para realizar un Kirigakure menor, cubriendo su huida con una niebla que olía a ozono. Cuando finalmente se detuvieron en el Castillo Byers, el fuerte de madera de Will, todos estaban exhaustos. El sistema de Samuel mostró un mensaje triunfal. Misión completada. Ha salvado la vida de Benny Hammond. Efecto mariposa, 25%. Recompensa recibida, sentido del sabueso, pasiva. Level up, nivel 5 alcanzado. Samuel cayó de rodillas, el sudor empapando su frente. Eleven se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Por primera vez en la historia de este nuevo mundo, ella sonrió levemente. Amigo, dijo ella, pero Samuel miró el sistema. En el nivel 5, se había desbloqueado una nueva notificación en rojo. Alerta técnica. Debido a que Eleven escapó antes y Benny sobrevivió, el Dr. Brenner ha autorizado el uso del sujeto 001, Henry Creel diagonal Vecna, de forma remota para rastrearlos. Samuel sintió un frío glacial. Vecna no debería aparecer hasta mucho después. Pero sus acciones habían forzado a Brenner a sacar su arma más secreta y peligrosa de su letargo. Chicos, dijo Samuel, mirando a sus 4 amigos y a la niña. La escuela empieza mañana, y tendremos que esconder a Eleven en el sótano de Mike, pero esta vez, ella no será la única con poderes. Capítulo 8, el entrenamiento de la mente y el susurro del reloj. El sótano de los Wheeler se había transformado. Ya no era solo el lugar de las partidas de Dungeons and Dragons, ahora era un cuartel general insurgente. Eleven estaba sentada en el fuerte de mantas, observando con curiosidad cómo Samuel dibujaba diagramas de espirales de energía en una libreta escolar. Tu poder, Eleven, viene de aquí, dijo Samuel, señalando su frente. Pero te agota porque usas tu propia fuerza vital. El chakre es diferente. Es como una batería externa que puedes cargar. Eleven no miró, ladeando la cabeza. Cargar. Nueva misión, maestro de la corriente. Objetivo, enseñar a Eleven a realizar el ejercicio de la hoja. Recompensa, desbloqueo de Yatsu médico, básico, y más 200 exp. Samuel le puso una hoja seca sobre la frente. No intentes aplastarla con la mente. Intenta mantenerla pegada solo con el calor que sientes en tu estómago. El despertar de Eleven. Mientras Eleven se concentraba, Samuel revisaba su sistema. Al llegar al nivel 5, una nueva pestaña se había abierto, árbol de habilidades de Naruto, senda del sabio. Por ahora, la mayoría de los iconos estaban bloqueados por candados rojos, pero el del Rasengan parpadeaba débilmente, pidiendo un control de chakra de nivel 20. De repente, la temperatura en el sótano bajó 10 grados. La hoja en la frente de Eleven no solo se quedó pegada, empezó a brillar con una luz blanca azulada. San, mira, susurró Mike, que observaba desde las escaleras. Eleven no solo estaba usando chakra, lo estaba fusionando con su telequinesis. Los objetos del sótano, los dados, las figuras de plomo, el walkie-talkie empezaron a flotar, pero no de forma violenta, sino en una danza rítmica, rodeados por hilos de energía azul. Alerta de sistema. Sinergia detectada, energía psíquica y chakra. Efecto mariposa, 30%, la potencia de Eleven ha aumentado un 50% antes de lo previsto, Pero la alegría duró poco. Eleven abrió los ojos de golpe, sus pupilas se dilataron y un hilo de sangre cayó por su nariz. Él, viene, dijo con voz ronca. El susurro de Vecna. En la otra esquina del sótano, Will Byers dio un grito ahogado. Sus ojos estaban en blanco y su cuerpo se tensó como una cuerda de violín. Samuel corrió hacia él, usando su nuevo sentido del sabueso. En el plano astral, Samuel vio algo aterrador. Una mano marchita y rojiza, con garras largas, estaba envuelta alrededor del cuello espiritual de Will. Samuel, una voz profunda y gutural, como el crujir de madera vieja, resonó en el sótano. Eres una anomalía en mi reino,
un virus que debe ser purgado. Era Vecna. Henry Creel había sentido la frecuencia extranjera del sistema de Samuel y estaba usando a Will como un puente. «Suéltalo», rugió Samuel. Sin pensarlo, Samuel realizó los sellos pájaro, serpienta, mono. No tenía suficiente chakra para un ataque masivo, pero tenía su voluntad. Seso Ochimo no Heki, ataque de las 8 puertas, versión de presión. Golpeó suavemente el pecho de Will con la punta de sus dedos imbuidos en chakra, inyectando una ráfaga de energía pura para romper la conexión parasitaria. El impacto de energía azul expulsó la sombra roja. Will cayó al suelo, respirando agitadamente, la consecuencia de la exposición. El silencio volvió al sótano, pero el miedo se quedó. Mike, Dustin y Lucas miraban a Samuel como si fuera un extraño. «Eso no era el Demogorgon, ¿verdad?», preguntó Lucas, con la voz temblorosa. «No», respondió Samuel, secándose el sudor. «Es el que manda allí, y ahora sabe mi nombre». Notificación de rango. Has repelido un ataque mental de clase S. Recompensa, has obtenido la habilidad pasiva, mente de diamante, resistencia a la posesión. Punto. El plan de los 5, más 1. «No podemos esperar a que vengan por nosotros», dijo Samuel, mirando a sus amigos. «Brenner nos busca en el mundo real. Vecna nos busca en el mundo de los sueños. Eleven, ¿puedes encontrarlos?». Eleven asintió débilmente. «El tanque», dijo ella. «Necesito el tanque». Samuel sonrió de medio lado. Sabía que en la serie original tenían que asaltar una escuela para improvisar un tanque de privación sensorial, pero con sus conocimientos de 2024 y la ayuda de un Dustin potenciado por el sistema, podrían construir algo mucho mejor. «Dustin, necesito sales de Epson, una piscina inflable y todos los motores de radio que puedas encontrar», ordenó Samuel. «Vamos a construir un amplificador de chakra». «A la orden, capitán», respondió Dustin, recuperando su ánimo. Estado del mundo. Dr. Brenner ha declarado el estado de emergencia en el laboratorio. Las furgonetas ahora llevan detectores de radiación psiónica. Jim Happer ha encontrado el restaurante de Benny vacío y ha visto marcas de quemaduras azules en las paredes. Empieza a sospechar que los niños de Maple Street ocultan algo. Vecna ha comenzado a crear puertas menores en los sueños de los habitantes de Hawkins. Samuel miró su mano. Sus dedos aún chispeaban con el ataque que le lanzó a Vecna. Había ganado una batalla, pero la guerra total por Hawkins acababa de ser declarada un año antes de tiempo. Capítulo 9. La cacería en la ferretería y el rugido del vacío. El sótano de los Wheeler olía a ozono y a miedo. Tras el ataque mental de Vecna, Samuel sabía que el tiempo de las sutilezas se había terminado. El sujeto 001 no iba a esperar a la 4ª temporada. El efecto mariposa de Samuel lo había despertado de su letargo en el centro del mundo del revés. «Dustin, ¿cuánto necesitamos para el amplificador de Eleven?», preguntó Samuel, mientras se ajustaba su mochila, ahora llena de herramientas y un par de kunais de acero que él mismo había afilado. «Si queremos que Eleven rastree a Henry Creel sin que él le vuele la cabeza, necesitamos al menos 500 kilos de sal de magnesio y bobinas de cobre de alta inducción», respondió Dustin, consultando sus notas febriles. «La ferretería de la calle Main tiene todo, pero está justo al lado de la comisaría». Nueva misión, logística de guerra. Objetivo, asegurar los suministros en Donald's Hardware, sin ser capturados. Obstáculo, el azotamentes ha enviado rastreadores, demoperos, al mundo físico. Recompensa, pergamino de Yatsu, Gen no Yatsu, transformación, y 400 exp. Sombras en la calle Main. El grupo se movió por los callejones. Samuel lideraba, usando su sentido del sabueso, para detectar no solo a la policía, sino también los pulsos de energía podrida que Vecna emitía. «Eleven, quédate cerca de mí», que susurró Samuel. «Si sientes que el aire se vuelve frío, avísame». Llegaron a la parte trasera de la ferretería. Samuel usó su fuerza mejorada por el chakra para forzar la cerradura de la puerta de carga. Una vez dentro, el silencio era sepulcral, roto solo por el goteo de una tubería. «Lucas, encárgate del cobre. Dustin, Will, busquen la sal. Yo vigilaré la entrada», ordenó Samuel. De repente, un sonido metálico resonó desde el techo. Algo pesado se movía sobre las vigas de acero. Samuel levantó la vista y sus ojos se dilataron. No eran hombres de Brenner. Eran 3 criaturas cuadrúpedas, del tamaño de lobos, con cabezas que se abrían como pétalos llenos de dientes. Demoperos.
Pero estos eran diferentes, sus cuerpos estaban cubiertos por venas negras que palpitaban con una luz roja. Vecna los estaba controlando directamente. «¡Están aquí!», gritó Samuel. La primera batalla de la manada. Uno de los demoperos saltó desde las vigas directamente hacia Will. «¡No en mi guardia!». Lucas reaccionó con una velocidad asombrosa. Gracias a su nueva habilidad de puntería de precisión, sacó su resortera y disparó una roca imbuida con el chakra que Samuel le había compartido a través del vínculo. La roca golpeó al monstruo en el centro de su cara abierta, explotando en una chispa azul que lo lanzó hacia atrás contra unas estanterías de pintura. «Bien hecho, Lucas», gritó Samuel, realizando sellos manuales. 11. «Ayúdame». Samuel concentró su chakra en sus pies y corrió por la pared lateral, esquivando el ataque de un segundo demopero. En el aire, realizó el sello del tigre. Katan, Gokakyu no Yatsu, estilo de fuego, Yatsu gran bola de fuego, versión miniatura. Debido a su bajo nivel, no fue una bola de fuego gigante, sino un chorro de llamas intensas que quemó la cara de la criatura. El demopero chilló, pero no murió. Estas versiones de Vecna eran más resistentes. Fue entonces cuando Eleven intervino, extendió su mano, y el aire alrededor del tercer monstruo se comprimió. Con un movimiento seco de su muñeca, fusionó su telequinesis con el hilo de chakra azul que Samuel le había enseñado a canalizar. El demopero fue aplastado instantáneamente contra el suelo de cemento, sus huesos crujiendo como ramas secas. El mensaje de Henry. El último demopero, el que Lucas había golpeado, se levantó lentamente, no atacó. En lugar de eso, su cabeza se cerró y una voz distorsionada emergió de su garganta, la misma voz que habían escuchado en el sótano. «Están retrasando lo inevitable», dijo la criatura a través de la voluntad de Vecna. «Samuel, el sistema que te guía es una prisión. Yo te liberaré, una vez que haya consumido a tus amigos». El demopero colapsó, disolviéndose en una masa de carne negra y viscosa. «Escape y recompensa. Tenemos que irnos, ya», dijo Samuel, ayudando a los chicos a cargar los sacos de sal en un carrito de carga que engancharon a sus bicicletas. Lograron salir minutos antes de que las patrullas de Happer llegaran al lugar, alertadas por el ruido y las luces de fuego. De regreso en el refugio, Samuel cayó exhausto. El sistema brilló frente a sus ojos. «Misión completada. Has obtenido pergamino de transformación, Gen no Yatsu. Level up, nivel 6 alcanzado. Efecto mariposa, 38%. Consecuencia, el jefe Happer ha encontrado restos de fuego azul y carne no identificada. Ha comenzado a investigar la conexión entre los chicos y los eventos paranormales». Samuel abrió el pergamino. Con el Gen no Yatsu, ahora podría infiltrarse en cualquier lugar como un adulto, incluso como el mismísimo Dr. Brenner si fuera necesario. «El amplificador está casi listo», dijo Dustin, secándose la grasa de la cara. «Mañana, Eleven podrá entrar en el vacío y buscar la ubicación exacta de la brecha de Vecna». Samuel miró a sus amigos. Estaban heridos, asustados, pero sus ojos brillaban con la chispa del chakra. Ya no eran las víctimas de la historia de Netflix, eran guerreros. «Mañana», dijo Samuel con firmeza, «dejamos de correr. Mañana, empezamos la casa». Capítulo 10. La infiltración y el espejo de identidad. El nivel 6 había traído consigo la herramienta que Samuel necesitaba para cambiar el curso de la guerra, el Gen no Yatsu. Pero en este mundo, la transformación no era solo una ilusión visual. El sistema le advirtió que su firma de chakra también cambiaría, permitiéndole engañar a los sensores del laboratorio de Hawkins. «Escúchenme bien», dijo Samuel, de pie frente a los chicos en el cobertizo de Dustin. «Mientras Eleven entra en el vacío con el tanque que construimos, yo entraré al laboratorio. Necesito los archivos del Proyecto Índigo. Si Vecna está atacando ahora, es porque Brenner activó algo que no debía. Es demasiado peligroso, Sam», dijo Mike, ajustando los cables del amplificador de Eleven. «Si te atrapan ahí dentro, no podremos sacarte». «No me atraparán, porque no entraré como Samuel». Samuel realizó una secuencia de sellos manuales rápida: perro, jabalí, carnero. Gen no Yatsu. Una nube de humo blanco envolvió al niño. Cuando se disipó, ya no estaba Samuel. En su lugar, un hombre alto, de unos 30 años, con el uniforme gris de los oficiales de seguridad de nivel 2 y la placa identificativa de Agente Miller, permanecía de pie. Su voz, al hablar, era profunda y rasposa. «Nos vemos en 2 horas. Si no vuelvo, saquen a Eleven de aquí y busquen a Happer». En la boca del lobo. Llegar al laboratorio bajo la apariencia del agente Miller fue más fácil de lo esperado. El sistema guiaba sus pasos,
marcando en rojo las cámaras de seguridad y en verde las rutas de patrulla. Estado de infiltración. Disfraz, agente Miller, integridad, 85%. CP, 25/60, el gen drena 2 puntos por minuto. Objetivo, terminal de datos del nivel 4. Al cruzar el pasillo principal, Samuel se cruzó con el Dr. Brenner. El corazón le dio un vuelco. Brenner se detuvo y miró fijamente al agente Miller. Miller, dijo Brenner con su calma gélida, porque no está en el puesto de control del sector sur. Reportaron una anomalía energética allí hace 10 minutos. Estaba verificando una brecha en la valla perimetral, señor, respondió Samuel, imitando el tono militar. Voy hacia allá ahora mismo. Brenner lo escudriñó un segundo de más. Vaya rápido, estamos cerca de una reconexión. No quiero errores. Samuel asintió y se alejó. Brenner no lo había descubierto, pero el sistema lanzó una advertencia, sospecha de Brenner, 15%. La firma de tu chakra ha dejado un rastro de ozono. El secreto del sujeto 001. Samuel llegó a la sala de archivos y usó un bypass electrónico que Dustin le había fabricado. Al acceder a la terminal, los datos empezaron a pasar frente a sus ojos a una velocidad procesada por el sistema. Archivo confidencial, experimento 001, Henry Creel, estado exiliado a la dimensión X. Nota de Brenner, la llegada de la anomalía azul, Samuel, ha provocado que el sujeto 001 recupere la conciencia en el plano mental. El portal se está abriendo desde el otro lado. Samuel se quedó helado. No era Eleven quien abriría el portal esta vez, era él. Su sola presencia en este universo, cargada de una energía, chakra, que no pertenecía a esta realidad, estaba actuando como un faro que atraía a Vecna hacia Hawkins un año antes. Alerta de emergencia. Sincronización detectada, Eleven ha entrado en el vacío. El grito de la realidad. En ese mismo instante, a kilómetros de allí, Eleven, sumergida en la piscina inflable llena de sal, lanzó un grito que hizo estallar las bombillas del sótano. En el mundo mental, Eleven no encontró a un ruso ni a un Demogorgon. Encontró a Henry Creel sentado en una silla en una versión distorsionada de la casa de los Wheeler. Gracias por el puente, pequeña 7, dijo Vecna, mirando a través de los ojos de Eleven directamente hacia Samuel en el laboratorio. De repente, una alarma ensordecedora recorrió todo el laboratorio. El suelo empezó a temblar. En el centro de la sala de pruebas, una grieta roja y brillante comenzó a abrirse en la pared, chorreando una sustancia negra. El portal, gritó un científico, se está abriendo solo. Samuel supo que su tiempo se había acabado. Su transformación comenzó a parpadear. CP crítico, 5/60. Advertencia, el gen se disolverá en 30 segundos. Samuel copió los archivos en un disquete y corrió hacia los conductos de ventilación. Detrás de él, escuchó los gritos de los guardias y el rugido de algo que no era humano saliendo de la grieta. El regreso y la nueva realidad. Samuel llegó al bosque, recuperando su forma original justo cuando caía de rodillas por el agotamiento. A lo lejos, vio las luces del laboratorio parpadear salvajemente. Un pilar de luz roja se elevaba hacia el cielo nocturno. Corrió hacia el escondite de los chicos. Al entrar, encontró a Mike sosteniendo a una Eleven inconsciente que sangraba profusamente por la nariz. Will estaba en un rincón, temblando. ¿Lo vio, Sam?, dijo Dustin con voz quebrada. Eleven lo vio. Dice que él ya viene, y dice que te conoce. Samuel miró el disquete en su mano y luego a sus amigos. El efecto mariposa había alcanzado un punto crítico. Fin del arco 1 del despertar. Nivel de Samuel 7. Efecto mariposa 50%. La historia original de la temporada 1 hectárea ha sido reemplazada por La invasión de Vecna. Habilidad desbloqueada, Sunsin no Yatsu, nivel 2. Ahora puede transportar a una persona adicional. Ya no importa lo que pase en la serie, dijo Samuel, mirando la luz roja en el horizonte. El portal está abierto. Y esta vez, Vecna no va a esperar a que crezcamos. Bueno chicos y chicas, hasta aquí los primeros 10 capítulos de esta historia. Espero que les guste y tal vez mañana suba los siguientes.